Nuestra sesión de estudio esta mañana. Y nos toca responder las preguntas de la lección 5. Las preguntas de la lección 5. Vamos a tener una oración antes de iniciar. Claudio, nos diriges en oración, por favor. ¿Yo? Sí. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites en este momento estar aquí en tu casa de oración, Señor, para alabarte, adorarte, estudiar de tu palabra, Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para comprender de ella y poderla compartir a otras personas, Señor, que podamos compartir a las dos personas que tú nos pongas enfrente, Señor, porque podemos sembrar esa semilla y en el momento que sean tus tiempos perfectos, ellos van a estar en ti, Señor. Te pedimos por aquellas personas que no han llegado, Señor, que apresures tus pasos, que abras caminos y que abras sus corazones para que ellos quieran estar aquí adorándote, aprendiendo tu palabra. Que el resto de la mañana estés con nosotros, Señor, que hables a través de los pastores y de las personas que nos van a compartir de ella. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, estamos en la página 44 de sus libros. Página 44. Muy bien, dice la primera pregunta. Diserte, es decir, analice sobre la función del sumo sacerdote y la preparación necesaria para desarrollarla, tanto en el caso de Aarón como en el de Cristo. Desarrolle sobre la función del sumo sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Era el que hablaba con Dios en lugar de, era el que hablaba por el pueblo ante Dios. Era el único que podía entrar ¿cuántas veces al año? Una vez al año, es el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Verdad? ¿Para qué entraba al lugar santísimo? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Para escuchar a Dios. Para pedir perdón por los pecados del pueblo. Presentar los sacrificios, ¿verdad? Primero, él tenía que... por él mismo y luego por Exacto. Exacto. Primero él tenía que hacer sacrificios para suplicar el perdón de sus propios pecados, y una vez que Dios hubiera aceptado ese sacrificio, podía entrar al lugar santísimo y presentar sacrificios para que Dios, en su infinita misericordia, perdonara los pecados del pueblo. ¿Verdad? Esa era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ese es Aarón. Y en la persona de Cristo, ¿cuál es la función de Cristo como el sumo sacerdote? Igual, compartimos su palabra y pues fue el sacrificio más grande para nuestros pecados, ¿no? Dar su vida por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Una de las funciones principales del sumo sacerdote era, cuando él estaba presentando sacrificios para que Dios perdonara los pecados del pueblo, ¿cuál era su función? ¿Qué estaba haciendo? Estaba intercediendo. Pues igual Era intercesor ante Dios por el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel de Jesús como el sumo sacerdote? interceden por nosotros, del Padre por nuestros pecados. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad?
Y nuestro Señor Jesús, el sacerdote podía entrar una sola vez al año. ¿Cuántas veces podemos entrar a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús? Cada segundo de nuestra vida. En cualquier momento, ¿verdad? Ahí vemos una enorme diferencia entre el sumo sacerdote humano y el sumo sacerdote divino, ¿verdad? Entonces la pregunta, ahí la primera parte de la pregunta, ¿cuál es la función del sumo sacerdote? Y la preparación necesaria para desarrollarla. A ver, ahora dígamelo usted, ya la revisamos. ¿Cuál es la Interceder ante Dios por nuestros pecados. ¿Y cuál era la preparación? En el caso del sacerdote de Aarón, ¿cómo se tenía que preparar? Purificándose el primero. En el caso de Jesús, ¿cómo se tuvo que preparar nuestro Señor? ¿Cómo se tuvo que preparar nuestro Señor como sumo sacerdote? ¿Cristo? Ajá. Igual. Dio su vida, ¿va? Dio su vida. En lugar de los sacrificios de animales para pedir perdón por los pecados del pueblo, Jesús se presentó a sí mismo como sacrificio único. ¿Sí? Entonces vemos ahí las dos diferencias. ¿Sí está más o menos claro? A ver, necesito que alguien que me lo diga para ver si quedó claro. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre Aarón y Cristo, tanto como intercesor como para prepararse para poder ser intercesor? ¿Cuáles son las dos diferencias? Primero dígame cómo lo hacía Aarón. Él tenía que purificarse antes de entrar al templo y presentar sacrificio por sus propios pecados antes que presentar por los demás. Y Jesús, como nunca pecó, pues no, él se ofreció como sacrificio único, y entonces ya no es necesario hacer más sacrificios. Muy bien. ¿Sí? Sí, porque Cristo ya no tenía que purificarse como el solar, él ya era puro. Correcto. Entonces esa es una gran diferencia. Él no tuvo que presentar sacrificios por algún pecado porque él siempre fue perfecto y limpio. Aarón sí, Aarón tenía que purificarse el primero y ver si Dios aceptaba los sacrificios, ¿verdad? En el caso de Cristo, Dios Padre aceptó con beneplácito y con gozo su sacrificio, ¿verdad? Y la segunda parte, hasta que el sumo sacerdote humano, Aarón y luego sus descendientes, no fueron limpios, no podían interceder por el pueblo, ¿verdad? Fíjese cómo nuestro Señor Jesús siempre fue puro y siempre fue limpio, que Él sí pudo interceder por sus discípulos y por sus apóstoles aún antes de ser crucificado. ¿Ha leído el Evangelio según San Juan capítulo 17? ¿Se acuerda de ese capítulo o no? Juan 17. El capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Padre, no te pido por estos nada más, sino por todos los que vienen detrás. El que les dijo la palabra de ellos. Exactamente. Prácticamente todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesús está intercediendo ante Dios Padre por todos sus discípulos. Es toda una oración hermosísima de Jesús. Desde el versículo 9 empieza diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y sigue diciendo tu Señor Jesús, pidiéndole a Dios Padre por la vida de sus discípulos y de todos sus seguidores. Así es que Cristo, siendo perfectamente puro,
no tuvo ni siquiera que llegar al sacrificio de su vida para poder ser intercesor. Él ya podía interceder por sus discípulos. Y sí, ¿Ah? sí. Entonces hay muchas diferencias, pero ¿cómo va a contestar ahí en su libro? A ver, dígame. ¿Cómo va a contestar a esa pregunta? Diserte sobre la función del sumo sacerdote y la preparación necesaria para desarrollar la función de sacerdote. ¿Ya contestó ahí en su libro? No, Un poquito espacio ya. Bueno, pero ¿sí les queda más o menos clara la idea o tienen dudas? no, ¿Sí está claro? sí. Pero sí lo van a contestar en su casa, ¿va? Porque si no, ¿de qué Sí, sirve porque el es que libro? necesitamos saber, pensar bien cómo uno va a escribir. ¿Cómo escribirlo? Muy bien. ¿Pasamos a la segunda pregunta? Sí. Describa la escuela de dolor por la que pasó el Salvador, el Señor Jesús, con el fin de poder compadecerse del dolor de su pueblo, es decir, de todos nosotros, y haga referencia especial a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Alguien que quiera leer Hebreos 5, versículos 7 al 9, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias, hermana Niña. Describa la escuela del dolor, es decir, todo lo que tuvo que aprender dolorosamente nuestro Señor Jesús para poder Él mismo entonces compadecerse de los sufrimientos suyos y míos y de todos aquellos que somos los seguidores de Cristo. ¿Cuál fue la escuela del dolor de Cristo? ¿Sufrió nuestro Señor o no sufrió? ¿Por qué tenía que sufrir Jesús? Porque a él le dolía tener que llevar los pecados de todos nosotros, porque él nunca pecó. Entonces le dolía, él era su dolor principal, llevar todos esos pecados en sí. ¿Pero por qué? ¿Como ser humano sufrió o no sufrió? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Durante toda su vida o nada más cuando lo llevaron al juicio y a la cruz? Cuando lo Sí, llevaron, ya lo intentaban matar. Sí. ¿Cuántas veces lo intentaron matar, va? Ahora, pregunta teológica, de examen final. ¿Desde cuándo sabía nuestro Señor Jesús que Él iba a tener que dar su vida por usted y por mí? ¿Desde qué edad? No sabemos. No sabemos, pero ¿sabía Jesús que iba a morir o no? Sí. Él iba a morir físicamente, pero no. Ah, claro, Ah, físicamente. sí, sí. Sí, claro. Pero sacrificado. ¿Sabía Jesús que iba a morir físicamente por usted, por nuestros pecados? Sí. Sí, ¿Cómo sabía Jesús que iba a sufrir y lo que iba a pasar? ¿En dónde dice eso del Antiguo Testamento? Tuvimos varias semanas de escuela dominical viendo el Evangelio según Isaías. ¿No se acuerda? Zacarías. ¿Qué capítulo estudiamos? Isaías 53. 53. Es el que no quieren los judíos. ¿Qué estaba profetizado ahí que iba a sufrir el Mesías? Persecución, muerte. muerte. Que iba a llevar. Varón de dolores. Al matadero. Y como que escondimos nuestro rostro de Él.
y etcétera, y se fue llevado al matadero. Todo eso estaba profetizado en el libro de Isaías. ¿Cuántos años antes de que sucediera? 700. Jesús sabía entonces que todo lo que iba a pasar según el libro de Isaías. Sí. Por supuesto que sí. Sí. Entonces, imagínense, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él, etcétera, todos nosotros descarriamos, etcétera. Todo ese capítulo de Isaías 53, Jesús se lo sabía de memoria. ¿Sufriría usted o sufriría yo si alguien me dijera, sabes qué, te queda poco tiempo de vida? Claro. Sí, claro. Sí. O estaríamos bien felices. Estaríamos empezando a hacer testamento. ¿Le dolería a Jesús saber que iba a morir? No. Sí, 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 porque iba a morir por nuestros pecados. Porque iba a llevar esos pecados y él nunca pecó. Sí. Mira lo que él sufrió. ¿Cuál fue el dolor más difícil de soportar para nuestro Señor Jesús estando en la cruz? Que su mismo pueblo lo crucificó. Separarse del Padre. Separarse de Dios Padre. Sí. Cargar con nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Sabía Jesús que eso iba a pasar? Sí. ¿A usted le dolería tener que separarse de su papá? Sí. Pues imagínense la vida de Jesús, no sabemos a partir de qué edad, que ella estaba consciente de todo lo que iba a tener que sufrir. No sabía tal vez cuándo, sí sabía cuándo, porque es Dios omnisciente. Y sabía que iba a suceder, sí. Sabía cómo iba a suceder, sí. Lloró lágrimas de sangre, dice el escritor. Cuando estaba orando, diciéndole a Padre, diciéndole a Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y dice Juan, el apóstol Juan, que estaba como gotas de sangre sufriendo, llorando a nuestro Señor. Entonces, la pregunta es, describa esa escuela de dolor por la que tuvo que pasar Jesús. Ahora, si Jesús no hubiera venido como ser humano, y es parte de la respuesta, ¿podría él haberse compadecido del dolor de nosotros? Si él no hubiera experimentado el dolor como ser humano, no entendería el dolor humano. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Porque no lo hubiera sufrido en carne propia. Lo entendería, lo sabría, lo conocería, sí, pero no lo hubiera sentido en carne propia si no se hubiera hecho humano. ¿Sí? ¿O no? Es como, a lo mejor no sé si está bien en comparación. Una persona que nació siendo rica, sin carencias, sin nada, no puede saber lo que pasa o lo que sufre una persona que nació en carencia, que le faltó para comer, hasta que a lo mejor esa persona lo experimente. Hasta que no, por ejemplo, nosotros vemos a personas muy enfermas y no podemos saber realmente el dolor que está pasando esa persona. A lo mejor nos compadecemos, pero no sabemos realmente porque no hemos experimentado eso. Pero Cristo era Dios y él lo sabía. Sí, pero él lo sabía, entonces. Pero Sí, necesitamos pero una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo. sentirlo. Sí. Es que Dios sabía lo que Sí. estaba pasando, Sí. o sea, él sabía lo que sentía, aunque no, o sea, él no necesita sentir para saber.
Ya lo sabe. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando Él sanaba a los enfermos, Él podía ver la enfermedad de ese enfermo, ¿no? Pues si no lo podía sanar, no sabría qué tendría que sanarlo, ¿no? Cuando exorcizaba a los que estaban poseídos, pues yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y sabía el dolor por el que estaba pasando esa persona. Lo sabía, lo conocía porque es Dios. Pero como está describiendo ahorita Claudia, por ejemplo, si yo me enfermo y le digo que me duele mucho y usted jamás se ha enfermado de lo que yo me enfermé, no puede saber lo que para mí es ese dolor. Pero es en el ser humano. Por eso, Jesús como ser humano, no como Dios. Jesús como ser humano tenía que sentir lo que sentían los enfermos y todas las personas que Él tuvo que aliviar o sanar para poder compadecerse de ese dolor. Tenemos que aprender a separar la deidad de Dios de la humanidad de Dios, si no, no vamos a entender la Biblia. Tenemos que aprender a separar. Por eso Él se humanizó, si no nos hubiera vuelto carne. O sea, Jesús es Dios, siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue un ser humano como usted y yo, con sentimientos, dolores, sufrimientos, etcétera, todo lo que Él pasó. Entonces, separemos en nuestro corazón, es difícil de entender tal vez, pero tratemos de hacerlo. Separemos la deidad de Dios de la humanidad de Dios. Jesús como Dios sabía perfectamente todo lo que iba a suceder y sabía perfectamente lo que sufrían los seres humanos, como Dios. Pero como Dios, como espíritu, el espíritu no siente, el espíritu no tiene sentimientos. El espíritu, es alma. Por eso cuando muramos y nos vayamos al cielo ya no vamos a sentir ni calor, Ningún sufrimiento, dolor, ningún... hambre, Exactamente. nada. Entonces Jesús como hombre, como ser humano, como usted y yo, tuvo que experimentar dolor para poder entender el dolor de los demás como ser humano, para que pudiera Él compadecerse de su dolor y del dolor mío. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Más o menos? Y por eso Él se humanizó, se hizo carne. Para poder sentir lo que sentimos nosotros y así poderse compadecer de nosotros. El quemarte, o sea, no sé, quemarte con el fuego en la mano, en la piel, lo que sea, el sentir el sol, el calor, el frío, sueño. Así es. Todo eso como ser humano. Imagínenselo cuando era niño. No piensen en Jesús nada más como etapa adulta. Piensen en Él como cuando era niño. ¿Usted cree que nunca se cayó, que nunca se golpeó, que nunca se lastimó, que nunca se enfermó? Y llora, y se enfermó, ¿sí? Tuvo que pasar por esa etapa para poder comprendernos a nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús como ser humano, ¿cuál fue su escuela de dolor? Dice la pregunta. ¿Cuál fue esa escuela de dolor que tuvo que pasar Jesús? El convivir con personas enfermas, con personas necesitadas, con personas que sufrían, para poder comprender como ser humano su dolor. Y una vez que como ser humano comprendía y sentía su dolor, actuaba como Dios, porque Jesús es Dios, para poderlo sanar. Déjenme decirlo así tan tácito y claro como es. Jesús como ser humano, y piensen, razónenlo bien, abra su corazón, abra su mente para que me entiendan. Jesús como ser humano no sanó a nadie. Como Dios. Su santidad, su divinidad, Jesús como Dios es el que sanó a los enfermos. El Espíritu Santo, obrando a través de Jesús, es el que sanó a los enfermos. Si usted y yo no aprendemos a separar la deidad de Jesús
de la humanidad de Jesús, va a haber muchos pasajes de la Biblia que no vamos a entender. Y es muy peligroso no entenderlo, porque entonces vamos a malinterpretar algunos pasajes de las Escrituras. Tenemos que aprender a ver a Jesús como Dios, en su papel como Dios, y a Jesús como ser humano, en su papel como ser humano. Como decía Pedro, que cuando sanaban a los enfermos y les decían que ellos eran los que sanaban y ellos decían, no somos nosotros. Dios nos dio el poder que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo para sanar a los enfermos, pero no somos nosotros como humanos los que sanamos. Correcto. Así es. ¿Sí? ¿Dudas? Yo necesito un estudio. No. Sí. No me voy a cerrar. Sí, quiero comprender. Claro, pues para eso estamos, para Quiero comprender. entenderlo, Claro. ¿verdad? No, Para eso estamos aquí. no decir si entendí y no entendí. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo platicamos más. Sí, claro, con mucho gusto. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto, Juanita. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a contestar ahí? ¿Por qué dolores pasó nuestro Señor Jesús? Pues se sabía Isaías 53 de memoria, de modo que él anticipaba ya todo el dolor por el que iba a pasar, sabía de antemano que él iba a morir, vivió toda su vida prácticamente sabiendo que iba a morir. Imagínense qué dolor, ¿verdad? Decimos, si vamos a morir, es que me falta hacer muchas cosas y quiero hacer esto y quiero hacer aquello. En fin, y ya no voy a estar con los seres queridos, ya no voy a poder ver a mis nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Debe ser muy, muy doloroso, muy, muy triste. Muy bien, pregunta 3. ¿Qué significan los términos leche y vianda sólida en la alimentación espiritual del creyente en relación con el tema de la madurez espiritual? ¿Qué significan los términos leche y vianda sólida? Cuando estábamos hablando de la clase de la madurez espiritual, no podemos, después de mucho tiempo estar en Cristo, seguir como los bebés tomando leche. Va a llegar un momento que tenemos que comer algo sólido. Entonces, por eso tenemos que estarnos preparando y estudiando su palabra a diario, porque no podemos seguir siendo como bebés, no siempre. Me dice mi esposa que haga una sesión de estudio, ya no, o sea, otro día que no sea los jueves, para los hermanos o hermanas que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que a veces tocamos temas ya muy, como cuando vimos Apocalipsis, por ejemplo, que son temas muy difíciles de comprender, y más si se tiene poco tiempo en la fe, y más si no se estudia la palabra de Dios con constancia, ¿verdad? Entonces, ¿la leche es alimento espiritual? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de leche según el escritor de Hebreos? Los que apenas, ¿Mande? los que apenas van a conocer. Los que apenas están entrando a la vida cristiana, ¿va? Y que les habla uno del significado de la crucifixión, santificación, justificación, y no entienden absolutamente nada, ¿va? Porque están en los primeros rudimentos, es decir, los primeros principios de la doctrina, ¿va? No entienden doctrina, de hecho, ¿sí? Y entonces la vianda, ¿para quién es la vianda? Para los que ya están más avanzados, Ya sabemos de la palabra. Los que ya tenemos, por la gracia de Dios, tiempo estudiando, no leyendo, mucha diferencia, estudiando, deleitándonos en la palabra de Dios para comprenderla. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a contestar? ¿Qué significan los términos leche y vianda sólida en referencia a la madurez espiritual? Ya yo creo que ustedes ya pueden contestar ahí las respuestas, poner la respuesta, ¿no? Debe ser muy simple, no quedarnos como bebés
la palabra de Dios y seguir preparándonos. Exacto. Como dice el escritor de Hebreos, porque debiendo ya ser maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Qué duro. La leche es las enseñanzas básicas dentro de la palabra, y la vida sólida ya son las enseñanzas más avanzadas en las que uno ya debería estar a nivel de poder enseñar a otros. Exacto, esa es la clave. O sea, lo que es la doctrina y todo ello, que ya tengamos, como dice el hermano Omar, la capacidad de enseñar a otros, porque ya él entendía, ya por la gracia de Dios, su Espíritu Santo ya me explicó, ya entendí lo que dice la palabra de Dios, y ahora ya estoy capacitado para enseñar a otros. Id y hacer discípulos, que es el mandato de nuestro Señor. ¿Ah? Y los que todavía tienen necesidad de leche, pues difícilmente van a poder discipular a otros, porque ni siquiera ellos mismos han madurado espiritualmente para poder ser ya maestros. Pero la exhortación, el llamado del escritor de Hebreos es: debiendo ser ya maestros todos ustedes, todos nosotros, debiendo ya ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. Pues, ¿cómo? Hoy es que no entendí lo que significa la salvación. Hoy es que no entendí por qué murió Jesús. Hoy es que no entendí por qué nació Jesús de una virgen. Hoy es que no entendí. Y se van a cosas, de los primeros rudimentos, como dice la Biblia, los principios apenas del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces debemos ser ya maestros. Muy bien. Ok. ¿Dudas con las respuestas que van a poner en su libro? ¿No? Bueno, tenemos 15 minutos para ver el capítulo, para empezar el capítulo 6. Y el capítulo 6 de nuestro libro, en la página 45, habla acerca de el capítulo 7. Vamos a ver el capítulo 7 de Hebreos. Vamos a ver el capítulo 7 de Hebreos. ¿Tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 7? Sí. Muy bien. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, nada más los versículos del 1 al 5. Hebreos 7 del 1 al 5. ¿Estamos listos? Sí. Al unísono, vamos a leerlo. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí primero está describiendo el autor de Hebreos a Melquisedec, ¿ok? Y luego nos va a describir a Jesús como sacerdote, déjenme leerlo aquí. Como superior a Melquisedec, es decir, semejante a Melquisedec, pero superior a Melquisedec. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7. ¿Sí? O sea, Abraham No, Melquisedec. es mayor. No, Jesús, o sea, ahorita nos está describiendo a Melquisedec Ahora vamos como- a comparar como sacerdote. con Jesús. Y después el escritor de Hebreos va a enseñar la superioridad de Jesús, la semejanza de Jesús con Melquisedec,
y al mismo tiempo la superioridad de Jesús sobre Melquisedec. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en el capítulo 7. ¿Estamos bien? Sí. Bien, alguien que me ayude a leer página 45, el argumento general, los primeros 2 párrafos, por favor. Evidentemente el autor no se desespera de hallar entre los hebreos quienes les han de escuchar y comprender, porque aquí, después de los solemnes avisos contra los peligros de la esperanza espiritual de todos y de la apostasía de algunos, vuelven al tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, que había dejado por el momento al final del capítulo 5 con el fin de adelantar las amonestaciones y exhortaciones que hemos estudiado. Podemos pensar que la mayoría harían caso de los inspirados avisos y que estarían dispuestos a seguir por el camino de la plena comprensión de la persona y la obra de Dios. Antes de entrar en el detalle de este pasaje, queremos indicar las líneas generales del argumento, pues los pormenores, bien que hemos y provechosos en extremo, presentan ciertas dificultades de interpretación y es importante que los consideremos en su debida perspectiva. Aquí nos está avisando que hay ciertos pasajes que podemos malinterpretar. Entonces hay que estar muy, muy atentos al mensaje de la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Sí? No se me pierdan. Ok, vamos a leer ahora la clave de la interpretación. Todo ese párrafo, por favor. La clave de la interpretación. La clave de la interpretación se halla en el ya citado versículo 4 del Salmo 110, y que hemos de recordar que los judíos, pues en los no cristianos, solían meditar y comentar este salmo juntamente con el capítulo 14 de Génesis, al que se hace reverencia. Los pasajes eran conocidos, pues, y el carácter mesiánico del Salmo 110 era admitido, pero ¿qué interpretación se había de dar a la divina declaración respecto al Mesías? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si el Mesías había de ser el príncipe del pueblo, ¿cómo podría ser su sacerdote? Si había de levantarse otro sacerdote, ¿en qué lugar quedaría la familia de Aarón, a la que se le había entregado el sacerdocio según los preceptos levíticos? Ahora bien, allá. Sí. ¿Sigo? Sí, ahorita. Ahora bien, estos hebreos habían reconocido a Jesús como Mesías, y el escritor le hace ver que la declaración jurada de Dios en el Salmo 110, escrito muchos siglos después del nombramiento de Aarón, indicaban claramente que el sacerdocio arónico era temporal y parentético, habiendo de pasar al Cristo para el cumplimiento de sus conceptos fundamentales, al par que los elementos secundarios y materiales caducaban y cesaban de existir. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, en el Salmo 110, versículo 4, se lee: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando ese salmo? De Jesús. Del Señor Jesucristo. Es una profecía. ¿Sí? Jesús estaba profetizado a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora acabamos de leer en los primeros 5 versículos de Hebreos 7 que Melquisedec no tenía genealogía, no tenía principio, no tenía fin, no se sabía ni dónde había salido. ¿Va? Y aquí empezamos a ver algunas analogías o semejanzas entre Melquisedec y Jesús. ¿Va? Pero la profecía del Salmo 110, versículo 4 es sobre Jesús. Tú eres sacerdote según el orden, tú eres sacerdote para siempre, a diferencia de Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec. Entonces hay que analizar a Melquisedec para entender eso. ¿A qué se refiere? Sí, hermanita.
Perdón mi ignorancia, No, no. ¿verdad? Pero ¿quién era Melquisedec? Nadie sabe. Aquí lo dice en el, no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio. Melquisedec lo vemos en Génesis capítulo 14, cuando Abraham regresa de liberación. ¿Se acuerdan que a Lot se lo llevan preso? Sí. Y Abraham viene con todo su pueblo a liberar a Lot. Sí. Entonces Abraham vence en esa batalla. De regreso de haber vencido al ejército que había cautivado a Lot, vemos en Génesis 14 a partir del versículo 17, ahí es donde aparece Melquisedec. Y dice: cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí aparece por primera vez. Sí, yo sí había escuchado Melquisedec, pero no. Y dice Melquisedec, y lo describe: rey de Salem, que aquí quiere decir rey de paz, por eso el Shalom es paz, ¿no? Rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, obviamente, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, a Melquisedec, y sigue hablando de ahí. Entonces, Lo habíamos visto en un estudio, creo que hasta tú le habías preguntado, y el rey de Sodoma, aquí esta parte, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo. O sea, ¿de dónde era Melquisedec? no sabemos. Pero vemos una figura que no se ve en toda la Biblia, no se vuelve a ver hasta que aparece Cristo. Es decir, describe a Melquisedec como rey y como sacerdote. Generalmente era un rey y había un sacerdote. Y aquí Melquisedec tenía los dos cargos, rey y sacerdote. Entonces, hasta que no viene Jesús, se repite. Por eso es, según el orden de Melquisedec, Jesús es rey, ¿sí? Jesús es sacerdote, ¿sí? Sí. O sea, se repite nuevamente esa figura hasta el momento en que llega Jesús. Pero ya no como Melquisedec, sino ya es Jesús. Claro. Nada más que ahorita lo que vamos a hacer es comparación, las similitudes entre Melquisedec y Jesús. Sí. O sea, Melquisedec llega, hace lo del pan y el vino y se va y ya nadie supo nada de él. Después de ese evento de Génesis, ya no se nombra Melquisedec. Lo nombran los profetas para referirse a Jesús, mas no aparece Melquisedec nuevamente en toda la historia. ¿Se nombra Melquisedec en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Para referirse a Jesús, como viene aquí en Hebreos y como viene en los Salmos. En Hebreos. Y en Salmos. Es cuando se vuelve a mencionar. Sí, hay varios pasajes. Hay varios pasajes donde se nombra a Melquisedec, pero no que aparezca Melquisedec. En esta... No, la comparación. Ah, ya. La comparación. Ok. Nada más. O sea, sí, a ver si... Entonces, perdón. Sí, adelante. Si aparece el nombre de Melquisedec en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, lo están haciendo para la comparación que hay Con Jesús. entre él y Jesús. Correcto. O sea, el único momento en todas las Sagradas Escrituras que aparece Melquisedec es en Génesis capítulo 14. Como persona y figura, y nos dice lo que es y lo que hizo, y se acabó. A partir de ahí ya no vuelve a aparecer como personaje en la Biblia. Pero hay varias referencias en la Biblia, como lo que leímos en Salmo 110, versículo 4, donde se predice o se profetiza acerca de Jesús. Tú, Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Qué interesante. ¿Y a qué se refiere según el orden de No, ya leí. Que es un orden sacerdotal diferente.
O sea, pregunta nuestro hermano Omar, ¿a qué se refiere según el orden de Melquisedec? De acuerdo al Antiguo Testamento, ¿cuál era la tribu a la cual Dios le encargó el sacerdocio? A los levitas, a la tribu de Leví. Melquisedec no viene de la tribu de Leví. No sabemos su inicio, su principio y su fin, no sabemos y está mucho antes del nacimiento de los 13 hijos de Jacob. Esos son los misterios que Dios nos quiere que sepamos. Entonces, el orden de Melquisedec como sacerdote es totalmente diferente al orden que Dios estableció para su pueblo a través de la orden de la tribu de Leví. Son sacerdotes que están fuera de la tribu de Leví. Los únicos dos conocidos son Melquisedec y Jesús. Así es, por eso los hebreos, los judíos, no aceptaban a Jesús como sacerdote, estos hebreos, porque no era de la tribu de Leví. Entonces el escritor de Hebreos tiene que decirles, es que Jesús no viene de la tribu de Leví. Jesús viene según el orden de Melquisedec. Un sacerdote puesto ¿Por Dios? por Dios, Sí, fuera de la regla de todos los demás sacerdotes. Un sacerdote único. ¿Ah? aparte fue sacerdote y rey. Exacto. Por eso es importante, por eso hace tanto énfasis el escritor de Hebreos y el de Salmos y todos ellos que dicen según el orden de Melquisedec, o sea, totalmente ajeno al sacerdocio levítico. O sea, este Jesús es único, no hay otro como él. Y se parece a Melquisedec en algunas cosas, yo creo que. Pero aquí, ¿por qué está insistiendo tanto el escritor de Hebreos acerca de Jesús como sacerdote? Para que lo entendamos, ¿no? Pero perdón, no pregunté bien, para el pueblo hebreo, ¿por qué tiene que hacer tanto énfasis? Porque no lo reconocían. Sí, ellos no reconocían a Cristo. Porque ellos seguían según el sacerdote levítico. Ellos querían seguir según el Antiguo Testamento. O sea, acuérdense, todos los capítulos que las hemos... costumbres de un pueblo y es difícil, ¿no? Es que es lo que hemos estado estudiando, ¿va? Todos estos 6 capítulos anteriores. Que demuestra una vez más que ya o sea, lo que hacían los hebreos era más por tradiciones y ritos que por obedecer a Dios. Exacto. Porque si fuera por obedecer a Dios en el momento en el que Él les cambiara el asunto, ellos decían, ok, pero no, querían seguir con sus tradiciones. Es correcto. Entonces, para que eso pudiera suceder, todos estos hebreos tenían que aceptar a Jesús como sacerdote, no levítico, sino según el orden de Melquisedec. O sea, diciendo Jesús es divino y Jesús es eterno y está desde mucho antes que los sacerdotes levíticos. Sí, de hecho, tengo aquí una nota, nomás déjame ver si... Tengo una referencia aquí a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. O sea, aquí hablamos de la eternidad de Jesús, ¿verdad? Cuando dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Verdad? Vemos toda esta verdad de Jesús. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar de leer ese párrafo sobre la tierra. ¿Del libro? Sí, por favor, para dejar hasta ahí. O sea, nos dice, todo esto indicaba claramente que el sacerdocio arónico era temporal y parentético, es decir, entre paréntesis. Sobre la tierra los hijos de Aarón habían de ser los sacerdotes, pero en la esfera celestial y permanente el sacerdocio volvería al orden más antiguo y permanente de Melquisedec, reuniéndose otra vez las funciones de rey y de sacerdote en la persona del Mesías, no importando
ya que fuese de tal tribu de Judá. No solo eso, sino que en vista de la calidad de la persona y de la eficacia de la obra del sacerdote rey, el nuevo sacerdote no tendría que interrumpirse jamás, sino que quedaría siempre en las manos del Hijo, según las indicaciones sacadas del misterioso tipo de Melquisedec. Por lo tanto, podría salvar eternamente a quienes acudieran a Dios por su medio, llevando a cabo una obra mediadora eterna, perfectísima y eficaz, en marcado contraste con la flaqueza y la temporalidad del servicio de Aarón y de sus hijos. Se nota además que el cambio del sacerdocio implica también el cambio de la ley, y más tarde se verá que todo el pacto se renueva sobre una base permanente. Vemos aquí otra diferencia enorme, ¿no? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues llegaba un momento que fallecían y tenían que, alguien más, otro ser humano, tenía que tomar el lugar de sumo sacerdote y continuar con esa labor. En el caso de Jesús, Él es eterno. Ha sido sacerdote, será sacerdote por la eternidad. No hay necesidad de sucesión como se ve en el Antiguo Testamento. Por eso ya no hay más. Ya no hubo. A partir de ese momento, aunque los judíos siguen Los judíos son con sus tercos. cosas. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí, página 46 de su libro. Y si Dios lo permite, y si usted tiene tiempo en la semana, aparte de contestar esas 3 preguntas, lea por favor de los versículos del 1 al 10. Hebreos 7, versículos del 1 al 10, para que vengamos un poquito más preparados para esa parte. Hebreos 7, del 1 al 10, para que vengamos un poquito más preparados, incluso si surge alguna duda ahí de esos temas, que de una vez la podamos abarcar, ¿verdad? Por favor. Hermana Lili, nos despide por favor, oración. Vamos a orar. Yo sí te lo pido, Padre Celestial, en esta hora de la gracias, Señor, por este estudio que llevamos aquí, Padre, tu dedicada de nuestra mente y corazón, Padre, y que podamos compartir lo que tú nos hablas a través de la Biblia, Señor. En esta hora te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das y te pido que te quedes con nosotros el resto de la vida. En nombre de Jesús, amén. Amén.